Entonces vamos a compartir. Y vamos a revisar en una visión general, ¿no? Lo que fue ¿cómo se llama? Nuestra asignatura. Partimos revisando, si ustedes recuerdan, nuestra primera clase, ¿no? Aquello que era lo que denominábamos como escultura, ¿no? Y habíamos dicho que la escultura tenía muchas acepciones que estaban vinculadas, digamos, a su relación con lo figurativo, ¿no? Pero el primer aspecto que habíamos visto es que la historia del arte en términos generales nunca se despliega en un solo sentido. A pesar de que este es el estudio particular, digamos, de una disciplina, lo que estábamos viendo es que ese aspecto siempre está traspasado por las épocas, por la historia. Entonces no podemos hacer un análisis del arte en términos generales a partir solamente de un aspecto. Comprendamos que la historia del arte, como la historia en general, siempre está atravesada de múltiples factores. Y aquí revisamos una línea muy rápida, ¿no? Desde el punto de vista de lo histórico, que nos llevó, digamos, a comprender desde la prehistoria hasta lo contemporáneo, ¿no? Pasamos por el arte románico, por lo gótico, por lo impresionista, por el paleolítico, pero la primera observación que hicimos fue esta relación metafísica de la que de alguna manera yo también se lo presentaba como una suerte de paradigma, ¿no? Paradigma en el sentido de que relacionaba aquello que uno tiende a comprender o a ver de manera tan tradicional como la materia, pero vemos que las motivaciones de esa materia están justamente dadas por cuestiones que no son matéricas, ¿no? Sino que tienen que ver con ideas, con sensaciones, con una necesidad de traer a nuestro mundo la imagen de aquello que es inmaterial. Así, por ejemplo, las Venus de la Estratipuija, la de Düsseldorf, etc., todas estas figuras neolíticas hablaban más que de la representación de la idea de la fertilidad o del fenómeno de la fertilidad. También lo veíamos en esta pintura de Poussin, ¿no? Cuando vemos esta adoración al becerro de oro, que era la necesidad del pueblo judío de materializar, ¿no? Aquella idea de lo espiritual en algo que ellos pudiesen ver y tocar. Entonces, lo poníamos como una primera relación, que como decía, que es una relación contradictoria entre aquello que tiene que ver con el mundo de lo inmaterial y aquello que es el mundo de lo material. Entonces, eso nos permitía sostener de que la escultura como disciplina artística o como expresión cultural era mucho más que la simple representación en volumen, sino que nacía como una necesidad cultural de traer aquello inmaterial, aquello espiritual, a nuestro plano, a nuestra dimensión, ¿no? Hacerlo participar de nuestro espacio-tiempo. Y veíamos cómo eso se había dado desde la idea del Dios, ¿no? Hasta la revisión de lo propio, ¿no? A través de lo que fueron los kores, los kuroi, ¿no? Que eran estas culturas arcaicas griegas, y cómo eso fue influenciando también posteriormente todo lo que fue la escultura romana y todo lo que después redundó en el Renacimiento, ¿no? En esa observación de la naturaleza. En este sentido, fue una segunda mirada de ver el ser humano, ver al hombre. Y de ahí nace también la idea de la belleza, acuñada ¿cómo se llama?, por los griegos, a través de esto que era el canon, ¿no? Recuerdan aquí cuando hablábamos del canon, y que el canon tenía que ver con una proporción, o sea, con una unidad de medida, y cómo esa unidad de medida en la escultura se transformaba en un patrón que iba a llegar hasta nuestros tiempos inclusive, ¿no?
Y también, evidentemente, la escultura como esa superación de la muerte, ¿no? Y esa superación de la muerte, esa permanencia en la existencia en el plano físico, matérico, llevaba a que la escultura fuera justamente la disciplina que podía retratar o inmortalizar a los poderosos, ¿cómo se llama?, a los reyes, etc. Sin embargo, después de eso, veíamos cómo aparecía un aspecto nuevo, ¿no? Después de toda esta gran historia del arte, cuando la escultura quería empezar ya, o el arte, porque no es un fenómeno que sucede solamente en la escultura, el arte comienza a independizarse de esta relación de representación y empieza a buscar sus propios patrones de belleza, su propia estética, empieza a preguntarse por su capacidad expresiva, y aquí empiezan a aparecer artistas y movimientos que vienen a cuestionar esa relación de dependencia, ¿no?, entre las artes y la representación. Aquí vemos una escultura de Rodin, de Maillot, ¿no?, y que apuntan hacia eso. Vemos también cómo la abstracción lo que está buscando es generar y articularse desde un lenguaje independiente para expresar las ideas de la época. Aquí en esta escultura de Lipchitz vemos claramente la erupción ya de lo que fue el cubismo, y cómo también el futurismo nos plantea este cuestionamiento sobre qué es lo que vemos y cómo lo vemos, ¿no? Recordemos que todo esto ya es a comienzos, en las primeras vanguardias del siglo XX, que se empiezan a cuestionar los medios de percepción a través también de los adelantos tecnológicos y científicos que se generan a principios del siglo XX. Esta mirada hace que la idea de la mecanización, la revolución industrial, ¿no?, la relación de la velocidad con la invención también de lo que fue el ferrocarril, ¿no?, la idea del cine, la fotografía, etc. Todos esos soportes llevan a estos cuestionamientos y llevan también a plantear nuevas problemáticas en una sociedad ya industrializada, en una sociedad organizada, que empieza a tener otro tipo de necesidad, donde también la percepción de lo social toma un mayor énfasis, ¿no?, donde las monarquías empiezan a dar paso también a las ideas Profe, de lo que fue la revolución. ¿Sí? que una compañera dice que lo puede dejar entrar. Sí, no, si no, ya dejé entrar a todos, así que aquí yo me a la pantalla. Okay. Bueno, entonces, esa idea ya traspasan, digamos, ¿no? Traspasan toda la historia. Entonces, la historia del arte uno no la puede pensar como un hecho aislado, sino siempre hay que pensarla en su contexto. Entonces, aquí vemos cómo esa relación la revisamos con lo que fue el constructivismo ruso, que fue también un producto de lo que fue la Revolución Rusa y ese replanteamiento a las relaciones entre el Estado y la comunidad, lo que hace también preguntarse cuál es la funcionalidad del arte, cuál es la funcionalidad o el rol del artista en la sociedad. Entonces el constructivismo también empujó a nuevas reflexiones que tenían que ver y comprender el arte no solo como una representación funcional, sino también investigar dentro de su propio lenguaje. Entonces aquí la forma y la relación de la forma con el color, con la materia, se pone en cuestionamiento y hace que se generen nuevos movimientos y nuevas preguntas sobre el arte, ¿no? Aquí estamos viendo el suprematismo de Cobro y el arte concreto de Max Bill. Muchas definiciones, mucha conceptualización que hablan también de un periodo que está lleno de cuestionamiento. Posteriormente nos volvimos y nos centramos en la imagen de Rodin como el primer escultor moderno. Decíamos que era el primer escultor moderno porque había sido el primero en superar, ¿no?, el canon, ¿no?, este canon que era esta herencia que habíamos recibido de los griegos y que tenía que ver con la idea de la belleza, ¿no?, en el sentido de
conservar esa proporcionalidad que nos daba la naturaleza. Lo veíamos también aquí en este dibujo de Leonardo da Vinci, que es una ilustración de la idea de Vitruvio, que era este arquitecto romano, ¿no? El cual ilustró Leonardo da Vinci. Entonces, hablábamos que Rodin había superado, digamos, esa idea de la escultura como un objeto que yacía en el lugar, que inmortalizaba, y lo veíamos desde la perspectiva de la teórica Rosalind Krauss, esta teórica norteamericana, que hablaba de todos esos pedidos que se habían hecho de Rodin para lugares específicos, como la Puerta del Infierno, y que finalmente habían sufrido otro destino, por imposibilidad técnica, por desestimación del pedido, etc. Entonces, veíamos cómo la escultura perdía su lugar y se transformaba en un cuerpo móvil, ¿no? Y aquí tomamos el ejemplo de la escultura que Rodin había hecho para Balzac, para su tumba, la cual la familia había rechazado por encontrarla demasiado subjetiva. Entonces, el problema de la representación sigue como una necesidad de los usuarios, ¿no? de los que hacen la petición. Sin embargo, el lenguaje del arte y de la escultura apunta a investigar ya no la inmortalización del rey, del sacerdote o del santo, sino se centra en la estética de la belleza de la línea del cuerpo humano, ¿no? En la cual Rodin se centra y pretende buscar, digamos, esa nueva relación de verdad que está dada en el cuerpo, ¿no? Como un soporte universal. Entonces, vemos cómo toda esta forma y estas figuras, digamos, de Rodin, que fue un escultor muy conocido en su época, fue un artista de mucha influencia, que fue capaz, digamos, de quebrar, ¿no? Esta relación con el mundo clásico, que venía arrastrándose desde los griegos, desde el Renacimiento, rompe esta relación y se plantea la nueva posibilidad de generar nuevos cuerpos, de desvincularse de esta dependencia y de poder, digamos, descubrir lenguajes escultóricos propios y auténticos. Revisamos también la historia de Rebecca Mate, ¿no? Por una cuestión muy fundamental, porque es nuestra noción más primaria y más primigenia de escultura que está en nuestro propio campo, y vemos cómo Rebecca Mate, muy posterior evidentemente a Rodin, sigue, digamos, de algún modo con una línea de trabajo que la lleva a buscar la expresión, el movimiento, la composición. Entonces, el tema, digamos, de la representación pasa a un segundo plano y lo que prima es la expresividad, ¿no? La expresividad de la figura, la expresividad de la... Entonces, vemos cómo la escultura ya se empieza a independizar, ¿no? De esta relación con el poder. Aunque, como sigo insistiendo, la escultura siempre está vinculada, o la historia del arte nunca tiene una sola línea de desarrollo, sino generalmente tiene varias. Después de todo este tremendo cambio, reparamos también en aquí el trabajo que había hecho Marcel Duchamp, ¿no? Que fue un personaje importante al que revisamos y que planteó también esta necesidad de cuestionar qué era aquello que nosotros entendíamos por. Y para eso revisamos lo que significó, digamos, su incursión en las primeras vanguardias a través del futurismo, después posteriormente el dadaísmo. Aquí estamos viendo el desnudo bajando la escalera, que responde a la imagen proyectada de un desnudo bajando una escalera, pensando en lo que había revelado el cine, ¿no? Como disciplina. Entonces, vimos que este término del ready-made, que él había acuñado en 1915, significaba aquello que ya está hecho, ¿no? Y él decía que veía esculturas ya hechas en las formas, ¿no? En este caso en la rueda de bicicleta, en el piso de cocina, y en nuestro análisis también veíamos cómo esta voluntad del artista era la que transformaba el objeto en arte. Y en ese sentido,
el tema de la escultura siempre en este aspecto quedó suspendido pero enunciado. Suspendido porque Duchamp no se declaraba ni escultor ni pintor, pero claramente los trabajos de los ready-made están en el plano y en el territorio de la tridimensionalidad. Si tuviésemos que en ese momento hablar de alguna disciplina que trabajaba la tridimensionalidad en el arte, era la escultura. Pero este ejercicio de Duchamp, el invento del ready-made, dio partida también para que en los años 60 y posteriormente se generara toda una línea investigativa, ¿no? También fue uno de los precursores de la escultura cinética, ¿no? Con estas obras que se movían a través de motores. Y revolucionó definitivamente todo lo que significó la conceptualización del arte. De aquí, desde Duchamp en adelante, vienen a ser lo que posteriormente en los años 60 fue el arte conceptual, ¿no? Aquí estamos viendo La mujer con la lámpara de gas, que recuerden que fue esa obra que él demoró 10 años en construir, ¿no? Porque esto es un diorama, no es un objeto tridimensional, que también evidentemente tiene pintura, pero que está desplegado en el espacio. Entonces toda esta objetualidad, ¿no? Todo este ready-made, dio pie en conjunto con otros artistas a que las vanguardias artísticas se generaran como un soporte fundamental, ¿no? Y ese soporte fundamental tiene que ver con lo que es y seguirá siendo la historia del arte. Les quiero compartir el otro PowerPoint que habíamos revisado que me parecía importante. Denme un segundo, por favor. Que tenía que ver con la otra idea importante que me parece que tiene que ver con la cosa del espacio, ¿no? Cuando pensamos, ¿no?, el espacio y pensamos en aquello ¿cómo se llama?, que significó el objeto encontrado, ¿no? Y dijimos también que el objeto encontrado había sido esta relación de significación con la cosa, y cómo la cosa había superado esa condición solo por voluntad del ¿cómo se llama?, del artista. Entonces, en términos generales, la relación del artista, la relación la relación, digamos, de la escultura, de la disciplina, con el arte, es una cuestión compleja, ¿no? Y así como es compleja, es que hay muchas cosas, digamos, que quedan pendientes. O sea, nosotros en un curso de estas características pudimos tener como una noción general de lo que eran los lenguajes escultóricos, pero la idea, digamos, y por eso la continuidad de este curso en el ramo que se llama cultura, ¿no?, es justamente para ya entrar también en otros aspectos, ¿no?, que van a tener que ver con la creatividad y con la aplicación de los conceptos, y no solamente quedarnos en una apreciación teórica. Entonces, quería, digamos, que tuviésemos esta breve, digamos, repaso por la asignatura, repasar también lo que hicimos en estas 3 unidades, ¿no? Lo primero que fue todo el trabajo teórico que hicimos, ¿no?, donde revisamos la historia de la escultura. 2, y tuvimos este ejercicio práctico, ¿no?, donde trabajamos con el modelado, trabajamos con la proporción, tratamos de salvar un poco las incomodidades que nos impone, digamos, estas condiciones, y posteriormente trabajamos con la idea de lo objetual, ¿no?, ya desde un punto de vista mucho más conceptual. Y a grandes rasgos, ¿no?, ahí podemos ver los extremos o las polaridades de una disciplina que sin duda en medio tiene mucho más contenido, pero que pretendo que en la asignatura que viene, que es cultura,
las podamos también ir resolviendo. Yo quiero aprovechar también esta instancia para que puedan participar. Si tienen alguna duda, yo ya les subí las notas también de su ¿cómo se llama?, de su ejercicio ready-made, lo que ya nos dejaría listas las notas. Solamente me queda ahora sacar los promedios, y las personas que tengan bajo una nota 4 van a poder postular para el próximo lunes a dar un examen online, ¿no?, que va a ser un examen que va a estar en relación al material que ya tienen en el InfoAlumno, ¿no? Va a ser básicamente un examen teórico con algunas preguntas de selección múltiple, en la cual van a poder optar, digamos, a dar su examen de suficiencia en el caso que lo quieran, ¿no? Pero recuerden que el examen de suficiencia tiene un 40% y el promedio vale un 60%, ¿no? Ahí tienen la posibilidad de ¿cómo se llama?, de subir su nota. Así que dejo abierta la palabra para ver si es que hay personas que tengan dudas o que quieran hacer un comentario. Como lo dije al comienzo, antes que llegaran todos y todos, agradezco mucho la valorización que hicieron de la asignatura, y un material que me va a servir mucho también para corregir algunos errores, y agradecer también la buena voluntad y el buen tono de la crítica que sin duda que nos ayuda. Así que, nada, dejo abierta la palabra de personas que tengan dudas en relación a la asignatura, en relación al promedio, etc.